Esta noche en la sala James O'Connor se presenta Vuelo Nocturno. Es un documental con el cual arranca la segunda semana del documental argentino que se celebra en Tucumán. Este documental, y ya vamos a profundizar un poco más sobre esto, está vinculado con la figura de Saint-Exupéry, el autor del Principito, y su relación con dos mujeres. Para conocer un poquito más sobre tanto la semana como sobre esta obra, estamos con Nicolás Herzog, vos sos el director del documental de Vuelo Nocturno, y con Juan Pablo Di Vitondo, quien está a cargo de la segunda semana del documental argentino. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, llama la atención, por lo menos a mí me llamó la atención esta relación, ¿no?, entre el autor del Principito y estas dos hermanas sobre las cuales basás la obra. ¿Qué te lleva a vos a hacer esto y por qué crees que está bueno contar esta historia? Bueno, la película parte de una anécdota muy famosa en la ciudad de mi infancia y mi adolescencia, que es Concordia, en Entre Ríos. Sí. Saint-Exupéry estuvo en Argentina entre el 29 y el 30, un año Claro. y medio, abriendo rutas en la Patagonia Sí, y rutas también aéreas. rutas aéreas en el Paraguay, como representante de lo que fue la Aeroposta Argentina. Claro. Era la sucursal de la compañía aeropostal francesa, uno Sí. de los pioneros de la aviación, junto con Mermoz, entre otros. Sí. Y la anécdota cuenta que en uno de esos viajes al Paraguay tiene que descender por una falla que tenía mecánica y desciende en lo que era unas 100 hectáreas frente al río Uruguay y se le aparecen dos chicas a caballo que hablaban francés y que lo llevan a vivir durante un tiempo en una casona que había sido construida en 1880 por otro francés y que luego de esa estadía, que entra en vínculo no solamente con los padres sino con esas dos niñas, que le inspiran aparentemente cosas importantes para su posterior escritura, porque en ese momento era solo piloto. Claro. Aparece un capítulo que se llamó Oasis, que está referido, que para muchos es la antesala de lo que después fue El Principito. Hay algunos indicios en esa obra. Entonces, a lo largo del tiempo, durante 60, 70 años, hoy la casa está en ruinas, permaneció eso como un mito popular que fue creciendo de generación en generación de manera oral, en primer lugar. Y en los años 90 un director hizo una película que se llamó Oasis, que fue una ficción, y un poco amparado bajo el fuego de la Alianza Francesa también allá, se empezó como a investigar un poco realmente qué es lo que había pasado. Sí. Yo tomé parte de ese material, había hecho mi primera película ya, Orquesta Roja, en el 2010, me interesaba indagar mucho sobre el castillo, porque había sido el lugar donde había pasado gran parte de mi infancia y mi adolescencia, y no se sabía mucho. Y encontré unos audios de Saint-Exupéry que había coleccionado la Fundación Renoir, en donde Saint-Exupéry, ya exiliado en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, le envía al director de cine un tratamiento de un guión de una película basada en esa historia con San Carlos. Esa película es la base de Vuelo Nocturno, que de alguna manera también es una película que intenta indagar en la mitología de esta gran obra maravillosa que es El Principito, que es una de las más leídas después de la Biblia, ni más ni menos. ¿A qué edad leíste vos El Principito por primera vez? No recuerdo, pero habrá sido los 8 o 9 años, calculo. Sí. Pero es un libro que, viste, como muchos vamos leyendo a lo largo de la vida. A lo largo de la vida y se lo lee siempre distinto, ¿no? Y después se lo leo a mi hija y siempre aparecen cosas nuevas. Es una condensación de su obra. ¿Y qué te marca vos este libro, no? O sea, ¿dónde te tocó? Que hoy vos decís, bueno, ¿cuál es la huella que deja en mí este Es la libro? capacidad de humanismo que tiene Saint-Exupéry. Me parece que la película y mis ganas de hacerla no parten tanto del personaje, pero sí termino descubriéndolo. Sí. Y en el descubrir no solamente el autor, sino descubrir su obra y su vida, porque es muy amplia, no se la conoce tanto. En El Principito radica, creo que, las bases del humanismo de entreguerras, ¿no? Estamos hablando de un autor y de una persona que vivió entre medio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se exilió con la Francia en guerra, que fue piloto de guerra, que murió y está desaparecido ahora durante la Segunda Guerra Mundial, y que intentó en su obra unir su vida y su obra como uno de los pioneros de la comunicación moderna. Ni más ni menos, tenemos que situarnos en una época, en el año 1930, en donde la aviación era hoy... Saint-Exupéry podría haber sido el Messi de hoy. Claro. Digo, a ese nivel como héroe. Sí. Pero además, el compromiso comunicacional que tenía de llevar, digamos, de unir desde el sur de la Patagonia, el pueblo más remoto, a Francia o a Europa, Claro. era de una
de una vitalidad que hoy es muy difícil comprender con la mentalidad de la cultura de hoy. Sí, sí, sí. Entonces me parece que hay algo en la obra del Principito que por eso la hace, me parece tan inabarcable, ¿no? El Palacio San Carlos puede ser que esté junto al río Uruguay. Enfrente. Enfrente al río Uruguay, Sí. cerca de Salto Grande. Exactamente, sí. Perfecto. Que hoy está en ruinas, se hizo un proceso de restauración en el año 2014. Sí. Y es un lugar de visita Yo lo conocí muy constante. chico. ¿Ah, sí? Por eso ahora cuando lo nombrás es como que Sí. vienen imágenes a la cabeza y recuerdo el lugar, la estructura, como algo medio misterioso, ¿viste? Como que te mezcla. Bueno, uno de los dueños del palacio es un tucumano, Roberto Lisclet, de mira apellido vos. Lisclet, que fueron uno de los dueños durante la década del 20. Luego Sí, los sí, sí. Lisclet, que le habían comprado la propiedad al apoderado francés que lo construyó en 1880, Claro. luego se la vendió a la sociedad rural, pasó a la Municipalidad de Concordia, Sí. y cuando Saint-Exupéry estuvo ahí, ya era parte de la municipalidad y lo alquilaban a la familia esta Fuchs, familia. los padres de las chicas Está bueno. Eda y Susan, que quedaron como emblemas de esta suerte de amor imposible, de amor prohibido que transita también la película como subtrama, ¿no? Está bueno. De manera complementaria a la semana del documental también se presenta un libro mañana. Sí. Las Principitas. Las Principitas, exacto. Bueno, Las Principitas es un libro que escribimos con Lina Vargas, que fue como un lado B de la película. O sea, Sí. se mantiene la estructura narrativa, pero pudimos profundizar en algunos temas que la película, por su propio lenguaje, no me permitió. Habíamos hecho una investigación muy grande y durante el proceso de montaje se me acercó un amigo que es editor, que venía trabajando con la editorial Planeta, y me dijo que la editorial estaba muy interesada en pensar la posibilidad de escribir un libro, adaptando la estructura de la película. Yo le dije que estaba con otro proyecto, que de hecho estoy terminando, otra película, que no sé si iba a tener tiempo por los tiempos que nos estaban proponiendo. Ahí me presentó a Lina Vargas, que estaba en el taller de Leila Guerriero, que es una escritora colombiana. Y me pareció interesante, primero, que sea mujer, segundo, que tenga una mirada así de realismo mágico, Sí. que propio de la cultura colombiana. Me parece que hicimos una muy buena sinergia ahí. Y al principio como que tuvimos como largas charlas de volcarle toda esa información, toda esa experiencia de trabajo. La película tuvo una etapa de rodaje en Francia, donde conocimos a los familiares de Saint-Exupéry, la casa de su infancia. O sea, había mucho, aparte había generaciones que habían investigado, entonces Claro. era como, bueno, pum. Después ella se independizó, siguió investigando, y ahí cuando estuvimos medio en sintonía empezamos a escribir. Ella escribió una primera versión, después yo escribí una segunda, y empezamos un ida y vuelta. El libro lo terminamos a fines del año pasado, se editó en febrero y lo estamos presentando en Tucumán mañana en el marco también del Mayo de las Letras, organizado en este caso por la Alianza Francesa, y mañana a las 9 de la noche. Exactamente, con un Mendoza conservatorio, 200, con así un es. conversatorio. Con Eugenia Bestani. Con Eugenia, exactamente. Juan Pablo, ¿qué más nos vamos a encontrar en esta segunda semana del documental argentino? Nosotros hicimos una selección de documentales de la Asociación Sí. de ADN que estén relacionados con lo que es la literatura. Bien. Y las letras y lo que es el lenguaje. Tenemos dos funciones, 20 y 22 horas el viernes y el sábado. Tenemos Leónidas a las 20. Déjame que me... Sí, claro. Tenemos Regreso a Coronel Vallejos mañana a las 20, a las 22 Leónidas. El sábado tenemos La Antecchana y a las 22 327 cuadernos. Es una selección dentro de lo que es el universo ADN, nuestra asociación, Sí. que es muy amplio y la verdad, por suerte, los documentales que tenemos son muy buenos. La temática de relacionarlos con la literatura, ¿por qué surge esa idea? Nosotros cuando arrancamos a pensar de vuelta esta semana, me junto con Adriana Chaya y con Nicolás Cápola, que son Sí. de la Dirección de Medios, del Ente de Cultura, y me sugieren que en mayo teníamos el Mayo de las Letras. Sí, Si sí. podíamos hacer una selección. Le dije, sí, claro, por supuesto. Sí. El año pasado hicimos otra, este año podemos, y la idea es poder ir continuándolo. Surgió naturalmente de unas Sí. conversaciones y de juntar los recursos y los esfuerzos para tener la mayor visibilidad posible. Está bueno. Todo va a ser en la sala Heinz O'Connor en San Martín al 200. 251. 251, perfecto. La entrada es libre y gratuita. Bárbaro. Mañana, no, hoy abrimos con un cóctel con Hoy, Nico, claro, tenemos la esta noche, presencia. sí, sí. 8:30, ¿no? 8:30 el cóctel, a las 9 empezamos la película, puntuales, para Bien. que sepan todos, es puntual. Y después es 20, 22 horas las películas. Buenísimo, bueno, muchas gracias por venir, ¿eh? No, gracias por la invitación. Gracias, Éxitos en todo, ¿eh?